Me lancé al vacío de la noche toledana, con el eco de las campanas de la catedral retumbando en mi pecho como un veredicto final. Fuera de esta casa, pecadora, gritó mi padre, su voz quebrada por la furia y el dolor que no podía ocultar. Y allí estaba yo, Carmen, a los 23 años, con una maleta raída en la mano, huyendo de mi propia sangre solo por amar a quien mi corazón dictaba. Toledo me recibió con su laberinto de calles estrechas, donde las sombras de las murallas medievales se entretejían con los secretos de siglos pasados. Era una ciudad de contrastes, donde la fe católica se imponía en cada esquina, en las procesiones de Semana Santa que llenaban el aire de incienso y lamentos, pero también donde el viento del Tajo susurraba promesas de libertad. Yo, hija de un artesano conservador, había crecido entre las leyendas del Greco y las tradiciones que ahogaban cualquier desviación. Mi secreto, mi atracción por las mujeres, había sido un peso que cargaba en silencio hasta que, en una confesión impulsiva, lo revelé todo. El rechazo fue inmediato, mi madre llorando en silencio, mis hermanos mirándome como a una extraña. No eres bienvenida aquí, sentenciaron. Y así, sin un techo ni un futuro, vagué por las plazas empedradas, el frío del invierno calando mis huesos. En mi deambular, llegué a la plaza de Zocodover, el corazón palpitante de la ciudad. Allí, entre vendedores ambulantes y turistas fascinados por las espadas toledanas, vi por primera vez a Antonio. Era un hombre de unos 45 años, viudo con 5 hijos a su cargo. Su rostro, marcado por arrugas de preocupación, contrastaba con sus ojos bondadosos. Lo encontré discutiendo con un tendero por el precio de unas frutas, mientras sus niños, de edades entre los 5 y los 15 años, tiraban de su chaqueta raída. «Papá, tengo hambre», gimió la más pequeña, una niña de rizos dorados llamada Isabel. Antonio suspiró contando monedas con manos callosas de herrero. No sé qué me impulsó a acercarme. Tal vez fue la desesperación, o quizás el instinto de supervivencia. «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda con los niños?», pregunté con voz temblorosa. Él me miró escrutando mi rostro exhausto, y algo en sus ojos se ablandó. «Jovencita, pareces perdida tú misma». «¿De dónde vienes?», respondí con medias verdades, ocultando mi verdad más profunda. Le conté de mi familia lejana, de la necesidad de trabajo. Antonio, con su corazón generoso forjado en la pérdida de su esposa años atrás, me ofreció un techo temporal. «Ven a casa. No puedo pagarte mucho, pero ayúdame con los niños y tendrás un plato caliente». Así entré en la vida de la familia Ruiz, en una casa modesta en el barrio judío de Toledo, con vistas a las sinagogas antiguas que recordaban tolerancias olvidadas. Los niños me recibieron con curiosidad, Miguel, el mayor de 15, serio y protector, Ana, de 13, soñadora con sus libros, Pablo, de 10, travieso y lleno de energía, Teresa, de 8, tímida como un ratoncito, e Isabel, la benjamina, que se pegaba a mí como si yo fuera su salvación. Antonio trabajaba en una forja, moldeando hierro con la misma paciencia con la que criaba a sus hijos. «Perdí a mi mujer en un accidente», me confesó una noche, mientras compartíamos un vaso de vino manchego. «Desde entonces, lucho solo. Pero Dios provee». Yo, en cambio, luchaba con mis demonios internos. Cada día en esa casa era un recordatorio de lo que había perdido, la calidez familiar que ahora fingía merecer. Me integré rápidamente cocinando paellas y contando cuentos de caballeros y damas a los niños. Pero en el fondo mi corazón sangraba por el rechazo de mi propia familia. Noches enteras las pasaba en vela, recordando las miradas de desprecio en mi pueblo natal. ¿Cómo podía encajar en este mundo tan arraigado en tradiciones? Toledo, con su mezcla de culturas cristiana, judía, musulmana, me hacía cuestionar si había espacio para alguien como yo. Entonces apareció Lucía. Era la sobrina de Antonio, de 24 años, que vivía en Madrid pero visitaba frecuentemente. La primera vez que la vi, fue en una cena familiar. Entró como un torbellino con su cabello castaño cortado a la moda, ojos verdes que brillaban con inteligencia, y una risa que llenaba la habitación. «Tío, ¿quién es esta belleza que has escondido?», bromeó, guiñándome un ojo. Mi corazón dio un vuelco. Lucía era todo lo que yo no me atrevía a ser, abierta, confiada, con un trabajo en una galería de arte en la capital. Vestía con elegancia casual, pantalones ajustados y blusas vaporosas que acentuaban su figura atlética. Desde ese momento, algo se despertó en mí. Nuestras conversaciones empezaron inocentes, hablando de arte, de las pinturas del Greco que adornaban la catedral,
de cómo Toledo inspiraba a almas atormentadas. Esta ciudad es un laberinto del alma, me dijo una tarde mientras paseábamos por el Alcázar. Yo asentía, sintiendo cómo su proximidad me aceleraba el pulso. Pero pronto las miradas se prolongaron, los roces accidentales se volvieron intencionales. Una noche bajo las estrellas en el patio de la casa, Lucía tomó mi mano. Carmen, hay algo en ti que me atrae como un imán. No sé qué es, pero no puedo ignorarlo. Mi mundo se tambaleó. ¿Era posible? ¿Otro amor como el mío en este lugar tan conservador? Sin embargo, el conflicto acechaba. Lucía tenía un secreto, estaba prometida a un hombre en Madrid, un compromiso arreglado por su familia para mantener apariencias. No me lo contó al principio y yo, ingenua, me entregué a ese sentimiento naciente. Nuestros encuentros eran robados, paseos por el río Tajo al atardecer, donde el agua reflejaba nuestras dudas. Te quiero, Carmen, susurró una vez, sus labios cerca de los míos en un beso que no llegó a ser, por miedo al escándalo. Pero el peso de la sociedad toledana, con sus chismes en las tabernas y las miradas juzgadoras en la iglesia, nos oprimía. Antonio notó los cambios. Carmen, pareces distraída. ¿Todo bien?, preguntaba con preocupación paternal. Yo mentía ocultando mi tormento. Los niños inocentes nos veían como amigas inseparables. Pero en mi interior, el conflicto rugía, podía traicionar la confianza de quien me había salvado. ¿Era este amor una bendición o una maldición? Toledo, con su historia de inquisiciones, me recordaba que los secretos siempre salían a la luz. A medida que los días pasaban, la tensión crecía. Lucía regresaba a Madrid los fines de semana, y yo me quedaba con el vacío. Una carta suya llegó un día: no puedo seguir así. Mi familia presiona. Pero mi corazón es tuyo. Lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Cómo elegir entre el amor y la lealtad? El primer alto en esta tormenta fue cuando Miguel, el mayor de los niños, nos vio juntas en un momento de intimidad emocional. ¿Qué estáis haciendo?, exclamó, su rostro pálido. El pánico se apoderó de nosotras. Ese fue el comienzo de las grietas. El secreto empezó a deshilacharse como un tapiz antiguo en las paredes de Toledo. Miguel, con sus 15 años y una madurez forzada por la ausencia materna, guardó silencio al principio, pero sus miradas acusadoras me perseguían. Carmen, ¿qué pasa con tía Lucía? Os veo diferentes, murmuró una noche mientras ayudaba a fregar los platos. Negué con la cabeza fingiendo inocencia, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo podíamos ocultar esto en una casa donde los niños eran ojos y oídos? Lucía regresó pronto y la pasión se intensificó en momentos robados. En el jardín trasero, entre rosales que perfumaban el aire con esencia manchega, nos confesamos todo. Mi compromiso es una farsa, Carmen. Mi familia me obliga por tradición, por el que dirán en nuestra sociedad católica. Pero te amo a ti, dijo con voz quebrada. Yo, que había sufrido el rechazo por ser quien era, la entendí profundamente. Yo también te amo, Lucía. Pero Antonio. Él me salvó. No puedo herirlo. Nuestras manos se entrelazaron, un pacto silencioso en medio de la tormenta interna. Toledo se convirtió en testigo de nuestro amor prohibido. Paseábamos por el puente de Alcántara al amanecer, cuando la niebla cubría el Tajo como un velo de misterios. Allí en la soledad compartíamos sueños, yo de una vida libre de juicios, ella de romper cadenas familiares. Pero la realidad golpeaba. En la iglesia de Santo Tomé, durante una misa, sentí las miradas de los feligreses. Esas dos. Algo raro pasa, susurraban. El peso de la cultura española, con su devoción religiosa y normas estrictas, nos ahogaba. ¿Cómo podía un amor tan puro ser visto como pecado? Antonio, ajeno al principio, comenzó a sospechar. Una tarde, mientras preparaba una tortilla de patatas para la familia, me confrontó. Carmen, has traído luz a esta casa, pero veo sombras en tus ojos. ¿Hay algo que debas saber? Su voz era cálida, como la de un padre que había perdido mucho. Mentí de nuevo, pero el remordimiento me carcomía. Los niños, especialmente Ana, se apegaban a mí. Carmen, eres como una hermana mayor, decía con ojos brillantes. ¿Cómo podía destrozar esta familia que me había acogido?
El conflicto escaló cuando Lucía decidió confrontar su compromiso. Voy a romperlo por nosotras, me dijo en una carta. Pero su familia, conservadora y arraigada en valores tradicionales, reaccionó con furia. Su madre, una viuda devota, la amenazó con desheredarla. No mancharás nuestro nombre, le gritó por teléfono, y yo escuché el llanto de Lucía desde el otro lado. Ese fue el primer quiebre. Lucía vaciló, y en su duda, me hirió. Necesito tiempo, Carmen. No es fácil. Sus palabras fueron como un puñal, reviviendo mis rechazos pasados. En medio de esto surgió una traición inesperada. Miguel, atormentado por lo que había visto, confió en Pablo, quien en su inocencia lo contó a Teresa. Pronto los niños menores murmuraban. Isabel, la pequeña, me preguntó directamente, tía Lucía, ¿y tú sois novias? Su pregunta tan pura me dejó helada. Intenté explicarlo con delicadeza, pero el daño estaba hecho. Antonio lo descubrió por casualidad, al oír una discusión entre los niños. Carmen y Lucía se besan, exclamó Pablo en un arrebato. La confrontación fue devastadora. Antonio me llamó a su estudio, un cuarto lleno de herramientas de herrería. Dime la verdad, Carmen. ¿Estás con mi sobrina? Sus ojos, llenos de decepción, me partieron el alma. Confesé todo, lágrimas rodando. Señor, no quise herirlo. Usted me salvó cuando nadie más lo hizo. Él se sentó cabeza baja. Te acogí porque vi en ti a mi difunta esposa, perdida, pero fuerte. Pero esto. En Toledo, la gente habla. Mis hijos necesitan estabilidad. Su dolor era palpable, no era homofobia ciega, sino miedo por su familia. Lucía llegó esa noche y la escena fue caótica. Tío, es amor verdadero, defendió. Pero Antonio, herido, reveló su propio secreto. Años atrás, había perdido a un hermano por ser gay, rechazado por la sociedad hasta el suicidio. No quiero que os pase lo mismo, dijo con voz rota. Esa revelación nos unió en el dolor compartido, pero también profundizó el conflicto. ¿Cómo podía yo, la intrusa, causar más sufrimiento? Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Lucía y yo nos distanciamos, ella regresando a Madrid para pensar. Yo me quedé ayudando con los niños, pero el ambiente era tenso. Miguel me evitaba, Ana lloraba por las noches. No quiero que te vayas, Carmen, susurraba. Mi corazón se dividía, amor por Lucía, gratitud por Antonio, culpa por el caos. Un alto trazo inesperado llegó con una carta de mi familia. Vuelve, hija. Te perdonamos si cambias. El rechazo inicial se transformaba en condicional, pero yo ya no era la misma. Toledo me había cambiado, forjándome en su fuego histórico. Decidí confrontar a Lucía. Viajé a Madrid en tren, el paisaje castellano desfilando como mis pensamientos revueltos. La encontré en su galería, rodeada de cuadros abstractos que reflejaban nuestra confusión. Lucía, elige, tu compromiso o nosotras, exigí con voz temblorosa. Ella lloró confesando su miedo. Mi familia me presiona, pero te amo. En ese momento, un beso selló nuestra resolución, pero la traición acechaba. Su prometido, enterado por rumores, apareció furioso. Eres una mentirosa, gritó, velando que Lucía había mantenido el compromiso por intereses económicos. El golpe fue brutal, ¿era amor o conveniencia? Regresé a Toledo destrozada, cuestionando todo. Antonio me recibió con brazos abiertos. Todos cometemos errores, Carmen. Quédate. Pero el daño estaba hecho. Los niños confundidos me preguntaban por Lucía. Mi interior rugía de PHNN, por la sociedad que nos obligaba a escondernos, por Lucía que vacilaba, por mí misma que había creído en un amor puro. La tormenta emocional alcanzó su pico en las fiestas de Corpus Christi, cuando Toledo se vestía de flores y procesiones. Las calles bullían de devotos, el incienso mezclándose con el aroma de almendras garrapiñadas. Yo, inmersa en el caos familiar, luchaba con mis demonios. Lucía había roto su compromiso, pero el escándalo se extendió como fuego en la mancha seca. Su familia la repudió y ella buscó refugio en Toledo, en la casa de Antonio. Tío, perdóname, suplicó al llegar, maleta en mano. Antonio, con su corazón de herrero maleable, la aceptó.
Somos familia, Lucía. Pero debéis ser discretas. Nosotras reunidas prometimos cautela, pero el amor no se contenía fácilmente. Nuestras noches eran de confesiones susurradas, planeando un futuro incierto. Huiremos juntas, soñaba Lucía. Yo, más realista, temía el precio. Los niños reaccionaron variado. Miguel, protector, nos confrontó: si os queréis, ¿por qué esconderlo? Pero no hagáis sufrir a papá. Su madurez me conmovió. Ana, romántica, nos veía como heroínas de novela. Los menores inocentes aceptaban. Pero la sociedad toledana no era tan indulgente. Rumores corrían en las tabernas, esas dos en casa de Antonio. Pecado. Una vecina devota nos denunció al párroco, quien visitó a Antonio. Cuida tu hogar, o perderás el respeto, advirtió. El conflicto interno me devoraba. ¿Era egoísta quedarme? ¿Traicionaba a Antonio al persistir? Una noche en la catedral, arrodillada ante la Virgen, cuestioné mi fe. Dios, ¿por qué me hiciste así? Lágrimas calientes rodaron. Lucía me encontró allí, su mano en mi hombro. El amor no es pecado, Carmen. Es humano. Sus palabras, cargadas de convicción, me dieron fuerza, pero la duda persistía. Entonces vino la traición mayor. Lucía, presionada por su exprometido, quien amenazaba con revelar todo públicamente, cedió a un chantaje temporal. Solo una cena para calmarlo, me dijo. Pero yo, sospechando, la seguí. En un restaurante en la Plaza Mayor, la vi riendo con él, su mano en la de ella. El mundo se derrumbó. Era todo una ilusión. Regresé a casa furiosa, confrontándola al día siguiente. Me has traicionado, grité, voz quebrada por el dolor. Lucía lloró explicando: era para protegernos. Él sabe nuestro secreto y amenaza con contarlo a tu familia. Pero el daño estaba hecho. La confianza se rompió como cristal toledano. Antonio, enterado, me dio. El amor verdadero resiste pruebas, pero la mentira lo mata. Sus palabras, sabias, nos obligaron a reflexionar. Yo, herida, consideré marcharme. Quizás no pertenezco aquí, le dije a Antonio, quien respondió: tú eres parte de nosotros ahora. Lucha por lo que crees. El alto trazo llegó en una tormenta literal. Esa noche lluvias torrenciales azotaron Toledo, el Tajo rugiendo como mi alma. Lucía y yo discutimos en el balcón, viento azotando nuestros rostros. No confías en mí, acusó ella. Me has mentido, repliqué. En el clímax revelé mi propio secreto: había contactado a mi familia para reconciliarme, pensando en renunciar a todo por paz. Lo hice por miedo, confesé. Lucía, dolida, huyó bajo la lluvia. La busqué desesperada, calles inundadas reflejando mi pánico. La encontré en el puente de San Martín, empapada, mirando el abismo. No saltes, por favor, supliqué. Ella se volvió, ojos llenos de lágrimas. Carmen, nuestro amor es real, pero el mundo nos destroza. Nos abrazamos allí, en ese momento Caceachetín, decidiendo enfrentar juntas. Pero el destino intervino. Antonio llegó alertado por los niños. Basta de secretos. Hablemos como familia. En una reunión emotiva, todo salió a la luz. Antonio reveló su dolor pasado: su hermano gay, rechazado, se había quitado la vida en esa misma puente años atrás. No dejaré que os pase lo mismo. Os apoyaré. Sus palabras, cargadas de humanidad, nos unieron. Los niños, testigos, aprendieron de tolerancia. Miguel abrazó a Lucía: tía, sé feliz. Pero la paz era frágil. Mi familia, enterada por rumores, me escribió: vuelve sola, o quédate en pecado. Elegí quedarme, cortando lazos definitivos. El PHNN por su intolerancia me fortaleció, pero también me dolió. Lucía y yo, reconciliadas, planeamos mudarnos a Madrid, donde la sociedad era más abierta. Juntas contra el mundo, juramos. Toledo, con su legado de mezclas culturales, nos enseñó que el amor trasciende barreras. Sin embargo, un giro inesperado: Isabel cayó enferma, fiebre alta. En el hospital, Antonio nos necesitó. Quedaos, por favor. Nuestro plan se pospuso, profundizando nuestra conexión familiar.
En esas noches de vigilia, Lucía y yo cuidamos a la niña, nuestras manos unidas en silencio. La enfermedad de Isabel fue un catalizador. Mientras velábamos en el hospital de Toledo con sus muros blancos contrastando el drama exterior, reflexioné sobre mis decisiones. Carmen, gracias por estar, murmuró Antonio exhausto. Lucía y yo, alternándonos turnos, encontramos fuerza en nuestra unión. Isabel, con su inocencia, nos unió más, os quiero a las dos como mamás. Sus palabras simples derritieron resistencias. Al recuperarse, la familia se fortaleció. Antonio organizó una cena en el patio, bajo guirnaldas de luces. Brindemos por el amor en todas sus formas, propuso, levantando una copa de vino Rioja. Los niños aplaudieron y por primera vez Lucía y yo nos sentimos aceptadas. Pero el mundo exterior no cedía. Vecinos chismosos boicotearon la forja de Antonio, clientes huyendo por escándalo. No trabajaré con pecadores, decían. El conflicto económico nos golpeó. Antonio, orgulloso, rechazó ayuda, pero yo busqué trabajo en una tienda de souvenirs. Lucharemos, dije. Lucía, con contactos en Madrid, trajo oportunidades artísticas. Juntas pintamos un mural en la casa, dos mujeres entrelazadas, simbolizando resiliencia. Toledo, ciudad de artistas, nos inspiraba pero también nos juzgaba. Un entendimiento profundo surgió cuando Lucía reveló su trauma. En su juventud, había amado a una amiga, pero el rechazo la marcó. Por eso vacilé, Carmen. Miedo a perder de nuevo. Yo compartí mi dolor, el rechazo familiar como una herida abierta. Juntas sanamos, concluimos. Nuestros diálogos cargados de emoción eran catarsis. Sin embargo, una decisión difícil acechaba. Mi ex familia llegó a Toledo exigiendo verme. Cambia o pierde todo, dijo mi padre en una taberna. Su rostro, envejecido por el rencor, me dolió. Papá, soy quien soy. Aceptadme oídos. Lucía me apoyó, mano en hombro. Ellos partieron, pero el vacío permaneció. ¿Era esto libertad o soledad? El alto trazo final vino con una propuesta. Antonio sugirió que nos mudáramos todos a Madrid, por un nuevo comienzo. Mis hijos necesitan un mundo más abierto. La idea, tentadora, nos dividió. Los niños mayores estaban emocionados, los menores apegados a Toledo. No quiero dejar el río, lloró Teresa. Lucía y yo debatimos, ¿sacrificar raíces por amor? En una noche estrellada en el Alcázar decidimos. Quedémonos y luchemos aquí, propuse. Lucía asintió, Toledo nos forjó, lo cambiaremos. Antonio, conmovido, aceptó. Comenzamos una campaña sutil, hablando en círculos locales sobre tolerancia, inspirados en la historia multicultural de la ciudad. La resolución trajo paz, pero no sin costo. Perdimos amigos, pero ganamos aliados. Una procesión de Semana Santa nos vio marchar juntas, manos unidas, desafiando miradas. El PHNN inicial dio paso a empatía, vecinos recordaron sus propios secretos. En el fondo, este viaje me transformó. De rechazada a amada, de perdida a encontrada. Lucía y yo, con nuestro amor profundo, inspiramos a los niños. Miguel confió, quiero ser como vosotras, valiente. Antonio, padre adoptivo, nos bendijo, el amor vence. El epílogo de nuestra historia se tejió en los hilos de la resiliencia toledana. Meses después, con la primavera floreciendo en los jardines del Alcázar, la familia Ruiz se había reinventado. Antonio, con negocio recuperado gracias a clientes progresistas, sonreía más. Los niños crecían con lecciones de aceptación, Isabel dibujaba familias diversas, Teresa leía sobre derechos. Lucía y yo, consolidadas, abrimos una pequeña galería en el barrio judío, exponiendo arte que celebraba diversidad. Amor sin fronteras, titulamos nuestra primera muestra. Toledo, lenta pero churli, respondía, jóvenes nos visitaban, compartiendo historias similares. Nuestro amor, una vez secreto, se volvió faro. Pero el pasado acechaba. Mi familia envió una carta final, te extrañamos. Ven sin condiciones. Dudé, pero Lucía me animó, perdona por ti. Viajé encontrándolos en mi pueblo. Lágrimas fluyeron, el abrazo de mi madre fue sanador. Hija, el amor es amor. No todo se arregló, pero un puente se tendió.
De vuelta en Toledo, celebramos con una fiesta. Bajo el cielo estrellado, Lucía me tomó la mano. Carmen, ¿casémonos? Su propuesta inesperada selló nuestro compromiso. Antonio ofició una ceremonia simbólica en el patio, niños como testigos. En esta ciudad de leyendas escribís la vuestra, dijo. El final fue humano, no perfecto pero esperanzador. Aprendimos que el rechazo forja fuerza, la traición enseña confianza y el amor, en sus formas, humaniza. Toledo con su espíritu eterno, nos abrazó. Y yo, Carmen, encontré mi lugar, en los brazos de Lucía, en el corazón de una familia elegida.